Solucionario de las preguntas de aritmética propuestas en el examen de la UNI 2024-1 por el Búho de Chingolo. Pregunta número 1. El 20 de enero del 2023 se abrió una cuenta en un banco con $10,000. Ese es el capital, 10,000. A una tasa efectiva anual del 20%. Capitalizable diariamente. Como la capitalización es diaria, a la tasa diaria le voy a llamar I minúscula. Entonces, como un año nos dicen considerarlo como 360 días, entonces vamos a tener la siguiente equivalencia. 1 más la tasa diaria I, 1 más I elevado a la 360, sería el crecimiento del capital en un año, cuya tasa efectiva anual es 120%. Entonces, al igualarlo a 120%, es lo mismo que colocar 1,2. ¿Ya? Tenemos eso. Muy bien. Piden calcular el interés. Entonces, interés compuesto, que generó dicho capital hasta la fecha de cancelación, que fue el 10 de marzo. Calculemos entonces el tiempo en días desde el 20 de enero hasta el 10 de marzo. 20 de enero al 10 de marzo. Enero, 31 días, 20, faltarían 11. 11 días más termina enero, 28 días más de febrero, 11 más 28, 39, y hasta el 10 de marzo serían 49 días. Entonces, el interés compuesto sería así. Capital, 10,000, fórmula del interés compuesto, que multiplica a 1 más la tasa diaria, elevado al tiempo en días, que es 49, y eso menos 1. Pero de acá despejamos 1 más I. 1 más I es 1,2 elevado a la 1 sobre 360. Por lo tanto, al reemplazarlo acá, vamos a tener que 1 más I a la 49 va a ser igual a 1,2 elevado a la 49 sobre 360. Y eso menos 1. Pero este factor es dato del problema. Este factor 1,2 elevado a la 49 sobre 360. Eso es igual a 1.0251. Entonces, como esto es 1.0251, al restarle 1 sería 0.0251. Y al multiplicarlo por 10,000, 251. Eso es el valor del interés. Respuesta al problema. Pasemos al siguiente, al número 2. Un capital se deposita al 1% mensual, capitalizable mensualmente. La diferencia de los montos al final del tercer y segundo mes es 10,201. Monto sería así. Monto con interés compuesto. Al final del tercer mes sería así. Capital que multiplica, capital C que multiplica a 1 más la tasa, 1 más 1%, que sería 1.01, elevado a la 3, porque serían 3 periodos, 3 meses. Este producto sería el monto al final del tercer mes. Y debemos restarle el monto al final del segundo mes. Sería C por 1.01 elevado al cuadrado. Y eso es igual a 10,201. Entonces, simplemente este factor que está acá multiplicando el capital pasa a dividir a 10,201 y así despejamos el capital, que nos sale 1.000.000. 10 a la 6. Ese es el valor del capital. Nos piden el monto. Calcule el monto al final del segundo mes y señale como respuesta la suma de cifras de ese monto. Entonces nos piden M sub 2. Entonces M sub 2 sería así. Como el capital ya salió
Un millón sería 1.000.000, o sea, 10 a la 6, que multiplica a 1.01 elevado al cuadrado. Ese es el monto. ¿Muy bien? Y ese monto nos sale nos está saliendo el valor ahí está, 1.020.100. Y nos piden la suma de cifras. La suma de las cifras, como vemos ahí, sale 4. Pasamos al problema número 3, problema de estadística. Dada la siguiente tabla de frecuencias, cuya distribución es simétrica, de ancho de clase común, o sea, todos los intervalos tienen el mismo ancho, y no es necesariamente unimodal. Nótese que según la tabla que están dando, el primer intervalo comienza con 20 y el cuarto intervalo termina en 52. Entonces vemos acá que de 20 a 52 hay 1, 2, 3, 4 anchos de clase. Entonces el ancho va a ser igual, restamos 52 menos 20, 32, y lo dividimos entre 4. Y el ancho nos sale 8. Entonces completamos los intervalos, 20 más 8, 28, más 8, 36, más 8, 44, más 8, 52, y más 8, 60. Según la tabla, la frecuencia del primer intervalo es 9. O sea, hay 9 datos en el primer intervalo. Como es simétrica, entonces en el último intervalo también la frecuencia es 9. Ahora, nos dicen que el acumulado hasta el cuarto intervalo es 41. La frecuencia acumulada, o sea, el número de datos que hay del primero al cuarto intervalo es 41. Si hay 41 más estos 9, quiere decir que el número total de datos es 50. Y si el total de datos es 50, como la frecuencia relativa del segundo intervalo es 0,24, entonces su frecuencia absoluta, el número de datos va a ser 0.24 multiplicado por 50, o sea, 12. Pues acá sería 12. Y como es simétrica, si acá es 12 en el segundo intervalo, en el penúltimo intervalo también la frecuencia es 12. Muy bien. Ahora, como el total de datos es 50, 9 más 12, 21, 21 más 21, 42, para 50 falta 8. Pues acá la frecuencia es 8. Como es una distribución simétrica, distribución por intervalo simétrica, entonces la media y la mediana son iguales. Como comienza en 20 y termina en 60, sería 20 más 60 entre 2, 40. ¿No? Se ubica acá, tanto la media como la mediana, pero nos interesa sobre todo la mediana, 40. Eso es, ojo, por ser simétrica. Nos piden calcular la suma de la mediana y las modas. Claro, como los intervalos son de igual amplitud, vemos entonces en qué intervalo está el mayor valor de la frecuencia. Pero hay dos, entre 28 y 36, frecuencia 12, y acá también frecuencia 12. Entonces vamos a tener dos modas, moda 1, moda 2. Para el cálculo de la moda, recuerda que la diferencia, la frecuencia modal, menos la frecuencia del intervalo anterior, 12 menos 9, acá es 3, 12 menos 8, acá la diferencia es 4, acá para este 12 también, 12 menos 8, 4, 12 menos 9, 3. Necesitamos esos valores, ¿no? La primera moda, la que está entre 28 y 36, aplicando entonces la fórmula de la moda, límite inferior del intervalo, 28,
más sería la primera diferencia, 12 menos 9, o sea, 3, entre la suma de las dos diferencias, sería 3 más 4, 7. Y eso multiplicado por la amplitud, que es 8. Y la otra moda, la que está acá, límite inferior del intervalo 44, más la primera diferencia, frecuencia modal, menos la frecuencia del intervalo anterior, 12 menos 8, 4, entre la suma de las dos diferencias, o sea, 4 más este 3, 7, y eso multiplicado por la amplitud, que es 8. Muy bien. Y lo que nos piden es sumar, entonces, 40 más esta primera moda y más la otra moda, que es lo que nos piden, ¿no? Entonces, como ya tenemos los tres valores, los sumamos y nos da 120. Siguiente problema, el número 4. Debido a un reclamo efectuado por un grupo de alumnos del curso de química, se ha decidido aumentarles 5 puntos en el examen final. Respecto a las nuevas notas o a los nuevos puntajes, ¿no?, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La varianza disminuye. Recuerda por propiedad, ¿no?, si a todos los datos le aumentamos en 5, la media aritmética aumenta en 5, la varianza y la desviación estándar no varían, siguen con el mismo valor. Entonces, la primera proposición, cuando dice la varianza disminuye, sería falso. Entonces, si tenemos acá los datos, ¿no?, X sub 1, X sub 2, las notas X sub Y, y lo que hacemos es, a cada una de esas notas le aumentamos 5 puntos, ¿no? Falso entonces, porque no varía, ¿no? La varianza no varía. Segunda proposición. La media aritmética aumenta, verdadero, eso es lo que acabamos de comentar, ¿no? La media aritmética aumenta en 5. Tercera proposición. El cociente entre la varianza y la media aritmética aumenta de valor. Si yo tengo acá la varianza V y la media aritmética X barrita, recuerda que si aumentamos 5 puntos a cada uno, este valor de la varianza permanece igual, ¿no?, permanece igual varianza, y la media aumenta en 5. Entonces, acá sería X barrita más 5. Pero, ¿qué va a pasar? Este cociente que está acá, si solamente estoy modificando el denominador, entonces, o sea, si el denominador es el que está aumentando, entonces este valor no va a aumentar. Imagínate, por ejemplo, acá, si fuese 10 entre 5, 2. Y acá sería 10 entre 5 más 5. O sea, 10 entre 10, 1. O sea, no va a aumentar. Por lo tanto, esa proposición es falsa, ¿no? Porque dice aumenta. Muy bien. Pasamos al siguiente, al número 5. Problema de análisis combinatorio. Un estudiante compra 3 libros de matemática, 2 de biología, 3 de física y 2 de química. Desea ordenarlos en un estante, o sea, tenemos ordenamientos lineales, permutaciones. Justo en un estante que tiene espacio para los 10 libros que ha comprado. Piden de cuántas maneras podrá hacer esto si los libros del mismo tópico deben estar juntos. Y hasta tenemos entonces acá los 3 de matemática y ellos deben estar juntos. Los 2 de biología deben estar juntos. Los 3 de física deben estar juntos y los 2 de química deben estar juntos. Entonces, recuerda que en permutaciones, cuando un grupo de objetos deben estar juntos, comenzamos considerándolo como si fuese un solo objeto.
Es decir, acá es como si tuviésemos permutaciones lineales de 4 objetos distintos. Eso sería factorial de 4. Y de ahí esto lo multiplicamos por los ordenamientos, el número de maneras cómo se pueden ordenar cada grupo de objetos que están juntos. Estos 3 de matemáticas se pueden ordenar de factorial de 3 maneras. Entonces acá sería factorial de 3, los otros dos de biología, factorial de 2, los otros de física, factorial de 3 y los dos de química, factorial de 2. Entonces vamos a tener ahí 24 por 6, por 2, por 6 y por 2. 3.456. Siguiente problema, el número 6. La notación, esta notación nos dice A es un divisor de B. Por ejemplo, 2 es un divisor de 6. O si lo ves al revés también, 6 es múltiplo de 2. La primera proposición, si A es divisor de B, o equivalentemente decir B es un múltiplo de A, y A es divisor de C, de B más C, o equivalentemente a decir B más C es múltiplo de A. ¿Será cierto la conclusión de que A divide a C? O sea, de que C es un múltiplo de A. Correcto, ¿no? Porque mira, si B es un múltiplo de A, entonces al despejar el C sería múltiplo de A menos B. O sea, múltiplo de A menos múltiplo de A. Y eso es múltiplo de A. O sea, C en efecto es un múltiplo de A, o sea, A es un divisor de C. Verdadero, entonces, la primera proposición. Segunda proposición. Si A es un divisor de B y B es un divisor de C, entonces A es un divisor de C. Verdadero, ¿no? O sea, si A es un divisor de B, por ejemplo, 2 es un divisor de 6 y 6 es un divisor, por ejemplo, de 18. ¿No? Entonces, el primero, el A2, es un divisor de 18. O también lo puedes entender así, ¿no? Mira, si C es un múltiplo de B y B es un múltiplo de A, entonces obviamente vamos a tener de esta forma, ¿no? Que C sería un múltiplo de A, o sea, A divisor de C. Entonces, esta proposición también es verdadera. Tercera proposición. Si el número A divide a B más C y también divide a la diferencia B menos C, entonces A divide a B. Falso. Mostremos un contraejemplo, mira. El número 2 es un divisor de 9 más 5, o sea, de 14. Este es un contraejemplo. Y también el 2 es un divisor de 9 menos 5, o sea, es un divisor de 4. Correcto. Pero sin embargo, 2 no es un divisor de 9. ¿Verdad? Entonces, esa proposición sería falsa, ¿no? Verdadero, verdadero y falso sería la secuencia correcta. Veamos el número 7. Nos dan la descomposición canónica del número n. ¿No? Observa que en la descomposición canónica aparece a al cubo multiplicado por a más 1 elevado al cuadrado. O sea, esto es parte de la descomposición canónica. A al cubo por a más 1 elevado al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que a y a más 1 son números primos, pero los únicos números naturales consecutivos que son primos son el 2 y el 3. Entonces, el valor de a es igual a 2. Si el valor de a es igual a 2, entonces al reemplazarlo, vamos a tener de que n va a ser igual a al cubo, 2 al cubo, por a más 1 al cuadrado, 3 al cuadrado, por 5 elevado al triple de a, o sea, el triple de 2 sería 6, 5 elevado a la 6,
por 7 a la b y por 11 a la c. Lo que están pidiendo es cuántos divisores impares y que sean primos entre sí con 847 tiene el número n. A ver, si son primos entre sí con 847, 847 su descomposición en factores primos es 7 por 11 por 11, o sea, 7 por 11 al cuadrado. Para que sean primos entre sí, no deben tener factor primo en común. Como justo 7 y 11 son factores primos que aparecen en el número n, entonces simplemente sacamos a estos factores. O sea, es decir, dejamos de lado el 7 a la b y el 11 a la c. Y nos quedaría 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 a la 6. Pero como me piden además que sean divisores impares, entonces simplemente también sacamos a 2 al cubo. Y quedaría simplemente la cantidad de divisores de 3 al cuadrado por 5 a la 6. Ahí van a estar los divisores impares de n, que son primos relativos con 847. Entonces, en esa cantidad de divisores sería, aumentamos en uno de los exponentes, 2 más 1, 3 por 6 más 1, 7. 3 por 7, 21. Siguiente problema, el número 8. Dos números racionales tienen como denominador 11 y por numerador dos enteros positivos consecutivos. Ahí está, n onceavos y el otro n más 1 onceavos. ¿Vamos? Además nos dice, comprendido entre estos dos, o sea, comprendido entre estos dos, se encuentra el número racional cuyo valor decimal es 0,25454545 y así sucesivamente. Acá, en el n onceavos, si multiplicamos por 9, vamos a tener 9 por n sobre 99. Y para que este número esté lo más cerca de 0,25, sería el 9 por 2, 18. 18 99avos, o sea, cuando n vale 2, 2 onceavos, que sería 18 99avos, es 0,181818, así. O sea, cuando n vale 2, vamos a tener que este n onceavos va a ser 0,181818, y acá sería 3 onceavos por 9 por 9, 27 99avos, 0,272727. Y vemos que justo el 0,2545 está comprendido entre esos dos valores. Entonces, eso se verifica para n igual a 2. Y lo que pide el problema es la suma de los numeradores, o sea, n y su consecutivo n más 1. 2 y su consecutivo 3. Sí. Muy bien. Pasamos al siguiente problema, al número 9. Calcule la cantidad de valores enteros n, tal que n sea mayor o igual que 18 al cuadrado. 18 al cuadrado, 324. O sea, 324 menor o igual que n, y a la vez n menor que 19 al cuadrado, o sea, 361. Y además, 7 al cubo, 343, menor o igual que n, y n menor que 8 al cubo, o sea, 512. Entonces, los n que están en ambos intervalos sería
El primero sería el mismo 343, ¿no? Que está en los dos intervalos. 324 no, porque no se encuentra en el segundo intervalo. Entonces sería 343, 344. Y el último sería el 360, ¿no? Que se encuentra en los dos intervalos. No puedo decir hasta 511, o sea, menor que 512, porque 511 no se encuentra en el primer intervalo. Entonces sería simplemente hasta 360. Y del 343 al 360 hay 360 menos 342, 18 números. Pasamos al siguiente, el número 10. Nos dan una expresión A mayúscula, que es la suma de tres números, y nos piden el menor valor que toma M, que es la suma de los dígitos A más B, tal que el número A mayúscula es un cuadrado perfecto. Los dígitos A y B son números naturales y A diferente de B. Entonces quiere decir que A y B, como son números naturales, son desde 1, y como son dígitos, hasta 9. Pero con la condición A diferente de B. Y lo que piden es el mínimo, o sea, el menor valor de M, que es la suma de A más B. Bueno, nos damos cuenta que el menor valor de la suma es justamente 3, ¿no? O sea, como son números diferentes, sería 1 más 2, 3 es el menor valor de la suma. Bien, ahora, el número A mayúscula es igual a la suma AB, 0AB más 129AB y más 40. Y nos dicen que este número es un cuadrado perfecto. K cuadrado. Este número A tiene que ser mayor o igual que el menor valor de esta expresión. Acá colocamos cuál es el menor valor de esa expresión. Y el menor valor es cuando A sea 1 y como B no puede ser 0 y es diferente de A, cuando B es 2. Entonces K cuadrado va a ser mayor o igual que 12.012 más 12.912 y más 40. Muy bien. Entonces ahí vamos a tener que K elevado al cuadrado mayor o igual que 24.964. Pero justo 24.964 tiene raíz cuadrada exacta, es el 158. O sea, justo él es 158 al cuadrado. Entonces, por lo tanto, el menor valor de AB, de A más B, o sea, el menor valor de M, va a ser igual 1 más 2.
Muy bien, este ha sido el solucionario de las preguntas de aritmética propuestas en el examen de admisión a la UNI, resuelta por tu profesor Roberto Lizurraga del Búho de Chingol. Muchas gracias.